Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del jueves, en el que continuamos con el estudio del libro del Génesis. Nos quedamos en el capítulo 15, pero vamos a retomar un poquito del capítulo 15 para leerlo sin mayor comentario, porque ya lo hicimos, y de ahí empalmamos con el capítulo 16 y siguientes, ¿no? Nos quedamos viendo y vamos a repasar rápido la, la promesa de Dios a Abraham. Es importantísima porque aquí se va gestando el pacto, primero de Dios con Abraham y luego con los descendientes de Abraham que van a formar el pueblo de Israel. Luego, ¿no? Entonces, el contacto original del Señor es con un hombre, Abraham, y luego con los descendientes de ese hombre se va renovando el pacto hasta hacerse el pacto con el pueblo que pasaría a ser conocido como el pueblo elegido. Tema que hoy por hoy suscita incluso algún tipo de discusión, ¿no? ¿Es el pueblo de Israel el pueblo elegido? ¿O eso se ha cambiado? Y el pueblo elegido, el pueblo de Dios, somos todos los cristianos, ¿no? En fin, son temas que en su momento seguramente conversaremos. Pero antes de comenzar la sesión, vamos a hacer una oración inicial. Va a estar a cargo nuestro hermano Juan García. Adelante, Juan. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Allá. Te agradecemos, Señor, por reunirnos en este día eh, con salud, eh, con el Espíritu Santo, bajo la palabra, tu santa palabra del Génesis, en la cual nos estás dando a conocer la alianza que tuviste con nuestros primeros padres y la alianza que perdura hasta hoy día a través de, de ese amor infinito que Cristo dio con ejemplo y que se celebre en las misas esa alianza eterna que tenemos. Te damos gracias, Señor, eh, por permitirnos estar presentes y además para que nos influyas a través del Espíritu Santo y podamos comprender el mensaje que nos das en este Evangelio a través de Manuel, a quien agradecemos profundamente y te pedimos por su salud para que siempre, pues, de martes a jueves nos ilustre con el Santo Evangelio. La tierra, el antiguo poblado que es el Antiguo Testamento y el nuevo poblado que es el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por estar aquí presente con todos los hermanos y te pedimos pues que nos apertures el entendimiento para poder comprender este evangelio. Que así sea, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos todos, hermanos. Entonces, continuamos con nuestro estudio del Evangelio, perdón, con nuestro estudio de la Biblia, hoy con el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, en el capítulo 15. Como les decía, vamos a revisar el 15 porque ya lo dialogamos el jueves pasado. Vamos a hacer una lectura rápida, pero va a empalmar perfectamente con lo que viene. ¿Quién puede leer esto? La promesa de Dios a Abraham. Yo puedo leer la mano de Pablo. Sí, dale, gracias. La promesa de Dios a Abraham. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión, en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió, tú no me has dado un descendiente, y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra. No,
ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Gracias, Graciela. A ver, entonces tenemos dos diapositivas con las que terminamos este capítulo 15. La alianza de Dios con Abraham. ¿Puedo seguir? Claro, gracias. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo estos, él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. El Señor le dijo, tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán cargados de riquezas. Tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Solo a la cuarta generación tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Los kenitas, los kenicitas, los cadmonitas, los hititas, los pericitas, los refaim, los amorreos, los cananeos, los girgasitas y los jebuseos. Muchas gracias, Graciela. Y esto es lo que acá nos quedamos. Acá se está sellando la alianza entre Dios y Abraham cuando pasan a través de los animales descuartizados. Como decíamos, y ahí nos quedamos, esto representaba en aquella cultura que si la parte que no cumpliera con el acuerdo aceptaba terminar como esos animales partidos en dos, así de crudo. Es decir, el contrato notarial, el equivalente. No, así era la cuestión. Aquí nos quedamos y entremos al capítulo 16, el nacimiento de Ismael. Son dos diapositivas. Démonos cuenta que todavía Abraham es Abraham, no Abraham. Y Sarai es Sarai, no Sara. O sea, todavía no el Señor no les ha cambiado el nombre que va a implicar un paso más en esta alianza. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham, ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham accedió al deseo de Sarai. Ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán, cuando Sarai, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia. Él se unió con Agar y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña.
Entonces Sarai dijo a Abraham, que mi afrenta recaiga sobre ti. Yo misma te entregué a mi esclava y ahora, al ver que estaba embarazada, ella me miró con desprecio. El Señor sea nuestro juez, el tuyo y el mío. Abraham respondió a Sarai, puedes disponer de tu esclava, trátala como mejor te parezca. Entonces Sarai la humilló de tal manera que ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró en el desierto, junto a un manantial, la fuente que está en el camino a Sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de Sarai, mi dueña, le respondió ella. Pero el ángel del Señor le dijo, vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella. Luego añadió, yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes, que nadie podrá contarlos. Y el ángel del Señor le siguió diciendo, tú has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre, será un asno salvaje. Alzará su mano contra todos, y todos la alzarán contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Agar llamó al Señor, que le había hablado, con este nombre. Tú eres el Roí, que significa Dios se hace visible, porque ella dijo, ¿no he visto yo también a aquel que me ve? Por eso aquel pozo que se encuentra entre Cades y Beret se llamó Pozo de Lahai Roí, que significa Pozo del viviente que me ve. Después Agar dio a Abraham un hijo, y Abraham lo llamó Ismael. Cuando Agar lo hizo padre de Ismael, Abraham tenía 86 años. Muchas gracias, Juan. A ver, regresemos y revisemos lo que hemos leído, ¿no? El primer párrafo nos dice de Sarai, esposa de Abraham, que era estéril. Al no poder tener hijos, le ofrece a Abraham que tenga relaciones con su esclava, con Agar. Y en el segundo párrafo, Abraham se une con Agar y ella se le encinta. Al notarse encinta, comienza a mirar con desprecio a Sarai. Y Sarai entra en una cólera terrible, siente que se le mueve el piso. Y así es como, en el tercer párrafo, Sarai expulsa a Agar. Agar sale al desierto embarazada. Y ahí es donde tiene ese contacto con el ángel del Señor, que le dice, ¿a dónde vas? Y ella le dice, estoy huyendo de Sarai, mi dueña. ¿No? Y luego el ángel le dice, vuelve con tu dueña, tendrás un hijo y le llamarás Ismael. Y efectivamente, en el quinto párrafo, la criatura nace y le ponen Ismael. Abraham tenía 86 años. Toda esta historia parece media rara. No sé si ustedes tienen claro por qué pasa esto. O sea, de hecho, pues Sarai no puede tener hijos. Ya están mayores. Entonces, esta idea de que acuéstate con la esclava, ¿qué les parece? Porque tiene un sentido en la cultura de la época. No sé si ustedes lo conocen.
Sí, Graciano, adelante. Buenas noches. En el pie de página de mi Biblia dice que era una costumbre que ya existía en Mesopotamia sobre todo, pero no en Israel, ¿no? En la tierra de Canaán no se conocía eso. Y cuando una esposa, para ser plenamente esposa, era necesario que tenga hijos, entonces se le veía mal que una esposa no tuviera hijos. Y todo es que entregaban a la esclava al esposo, entonces la gente se daba cuenta que la señora era estéril y la empezaron a ver mal. Por eso es que posiblemente la esclava la empezó a ver mal también a Sarai, ¿no? Eso está en la pie de página de mi Biblia, como digo. Sí, perfecto. Perfecto, falta aclarar un poquito más nada más. Ok, entonces es cultura de la época en Mesopotamia, que es el territorio vecino a Canaán y la gran tierra eh, del lado, ¿no? Tremenda influencia. Pero, ¿qué pasa cuando, en este caso, Abraham tiene relaciones con la esclava? Va a nacer una criatura. Para completar la idea que ha dado muy bien Graciano, la costumbre era que la parturienta, en este caso la esclava, Agar, daba a luz sobre el regazo de Sara, de Sarai, ¿ok? Daba luz sobre su regazo. Y de esta manera es como que la mujer titular, la esposa, hacía suyo al hijo. Entonces el hijo de la esclava con su marido era suyo porque ella, complementando lo que ha hecho Graciano, ella recibía al hijo de la esclava entre sus piernas. ¿Se dan cuenta de ese detalle tan crudo y tan representativo? Esa era la costumbre completa. Estaba a la mano de Augusto, creo. ¿No? Entonces, bueno, les decía, esa es la costumbre. No sé si queda clara la explicación, ¿no? Entonces, esto lo vamos a volver a ver. Les adelanto nada más, pero el nieto de Abraham, Jacob, va a pasarle lo mismo. Va a tener una esposa que no va a poder tener hijos y la esclava, producto de la unión con Jacob, va a dar a luz en el regazo de la esposa y es como un hijo para Jacob. O sea, esa costumbre que se ve acá en Abraham se ve también en Jacob, como vamos a ver en poco tiempo. Entonces el problema no es que la mujer salga encinta, si Sarai, perdón, había pedido a Abraham, acuéstate con ella. El problema es la actitud que toma Agar. La mira sobre el hombro, ¿no? Entonces se crea un problema entre mujeres, de celos, de incomodidad terrible. Entonces Sara se arrepiente de la decisión que había ella misma tomado y quiere retroceder. Abraham no se hace ningún problema, es tuyo, tuya es la esclava, tú decides lo que quieras hacer, se lava las manos. Y la esclava es que sale al campo, al desierto, dice, ¿no? En una zona bien árida. Y se encuentra con el ángel y lo que hemos visto. Miren la edad tan avanzada de Abraham, 86 años. Pero claro, la edad al final es relativa, como vemos gente vivía pues mucho tiempo. Atilio, adelante. Padre Pablo, buenas noches hermanos. Tengo una curiosidad. Mira, acá donde el ángel le dice que Ismael será más que un hombre, un asno salvaje,
alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Podrá ser, digamos, el anuncio de lo que estamos pasando ahora, el enfrentamiento con los musulmanes. Por ejemplo, ayer escuché noticias del Vaticano que en Nigeria, en el Congo, grupos extremistas musulmanes habían asesinado casi 100 cristianos, creo que los habían tomado como rehenes. O sea, eso podría ser esto un anuncio de eso. Bueno, en este caso estamos viendo, por lo que tú mencionas, casos recientes, ha pasado tanto tiempo, pero lo que sí definitivamente leemos aquí tiene un correlato histórico, y es que de Ismael, del hijo de Abraham con la esclava, nace un pueblo, nace un pueblo que es el pueblo árabe, ¿no? Y en un ratito vamos a ver el otro hijo, en fin, pero no nos adelanté. Pero de este Ismael nace el pueblo árabe. Pero vamos a seguir leyendo para no enredar y no mezclar. Juliana, adelante. Solo quería hacer notar una pequeña cosa. Acá dice, cuando se aparece el ángel del Señor a Agar, Sí, aparentemente lo que dice mi pie de página dice que muestra claramente que en este contexto el ángel o mensajero del Señor no es un ser distinto de Dios, sino el mismo Señor que se manifiesta y hace sentir su presencia de manera sensible. Y, y lo que me llama la atención es que a ella le hace la misma promesa que le hizo a Abraham, de que aumentaré tantos tus descendientes que nadie los podrá contar. bien observado. Claro, y estamos en un momento en que el Señor pide, recordemos desde Adán y Eva, crezcan y multiplíquense. Él quiere poblar la tierra. La tierra está casi vacía. Entonces la promesa de Dios es descendencia numerosa. Pero ¿a cambio de qué? Lo vamos a ir viendo. Podemos adelantarnos. ¿A cambio de qué? De la fidelidad. O sea, el Señor le ofrece al hombre, pero el hombre, ¿qué le ofrece a Dios? El Señor le ofrece al hombre, pero ¿qué le pide al hombre? Yo te daré tierra y descendencia, pero tú me serás siempre fiel. Ese es el sentido de la alianza. Y esa fidelidad que Dios le exige al hombre, no la recibe. Y ese es el gran problema del desencuentro. En esta alianza, en este compromiso, Dios cumple su parte, pero el hombre no la cumple. Vamos a verlo. Todo esto se va a ir desarrollando. A ver, vamos viendo. Augusto, sí, adelante. Eh, sí, ahora sí me escuchan, creo que Sí, sí, sí. sí. Ah, ya. Es decir, lo del ángel del Señor, eh, hay varias partes de la Biblia donde se muestra el ángel del Señor, digamos, como un enviado, como un ángel, ángel significa enviado del Señor, pero que habla por el Señor, ¿no? O sea, da las palabras directas del Señor. No quiere decir necesariamente que sea Dios directamente, porque aquí incluso ve que eh, ella habla con él, ¿no? Y lo ve, ¿no? Y incluso se sorprende por haber sobrevivido después de verlo, ¿no? Entonces, quizás no sería propio decir que exactamente ha sido, sobre todo en esta, ¿no? Hay un pasaje más adelante donde sí el tetragrámetron se usa para uno de esos personajes, ¿no? Pero no en este, ¿no? Ujú. Es correcto. A ver, avanzamos, hermanos. Entramos al capítulo 17. Son dos diapositivas. Miren, la circuncisión
signo de la alianza. Acá detengámonos un segundito, por favor. La circuncisión, eso que marca el cuerpo del varón, cortando el prepucio, aparece aquí. Aparece aquí como un mandato del Señor a Abraham y su familia, y luego va a ser a todo el pueblo de Israel, luego. Pero esto en qué idea? En la idea de que sea el signo visible de la alianza. ¿No? Dios ha hecho una alianza con Abraham y sus descendientes, y dejemos esa alianza sellada. Por eso, miren, en el caso del matrimonio actual, incluso al anillo de matrimonio, muchas veces se le llama alianza, ¿no? Es una muestra visible del compromiso que está asumiendo la pareja. Y en este caso el compromiso es de Dios con los hombres, la alianza con un signo visible, el anillo de matrimonio como signo visible. No, a ver, ¿quién puede leer? Son 2 diapos. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le seguía diciendo: Este será, esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tus descendientes, toda la tierra de Canaán, esta tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después Dios dijo a Abraham: Tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir 8 días serán circuncidados todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en casa como los que hayan sido comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre. Sí, tanto los nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados serán circuncidados. Así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza eterna, y el incircunciso, aquel a quien no se haya cortado la carne de su prepucio, será excluido de su familia porque ha quebrantado mi alianza. Gracias, Mary. Miren, hermanos, qué clarito, ¿no? Ismael, Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Acá tiene 99. Y el Señor marca con él esto que va a ser el signo de la alianza, la circuncisión. Están los términos del ofrecimiento de Dios muy claros. Miren, al final de esta diapositiva, algo que ya hemos hablado bastante. Dice: yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán.
esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Difícil de comprender, pero ya lo tenemos claro nosotros, ¿no? ¿Por qué le da una tierra ocupada, por una tierra libre? Cuando veamos más adelante, entre el pueblo de Israel, a esto que es la tierra prometida, y por eso se llama tierra prometida, va a tener que luchar, va a tener que luchar con espada para tomar control sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque hay otros habitantes, pero ¿quiénes son esos otros habitantes? Los descendientes de Canaán, el hijo maldito de Noé. ¿Ven cómo entonces las cosas empiezan a calzar? Claro, igual son historias muy duras, pero por lo menos cobra sentido. Si no nos quedamos con un signo de interrogación en la cabeza enorme, ¿no? Explica cómo será la circuncisión, circundará la carne de su prepucio, ese es el signo de mi alianza con ustedes. ¿Y en qué tiempo se hace? Cuando la criaturita tiene 8 días de nacido. Acá hay otra cosa que podríamos pensar y lo podemos dejar para más adelante si quieren, pero tomen nota, 8 días de nacido, el niñito que luego va a ser judío, acá es un hebreo, el niñito hebreo es circuncidado. Yo digo, ¿no? Reflexiono, pienso en voz alta, digo, a ese niñito le preguntan si quiere tener una alianza con Yahvé y sellarla. No, tiene 8 días, no tiene idea. O sea, lo hacen, circuncidan al niño sin preguntarle porque no tiene uso razón. Y luego pasan los siglos y se establece la Iglesia Católica, que bautiza a los niños y el bautismo católico viene a reemplazar la circuncisión hebrea y en el bautismo católico se bautizan niños. En el fondo de esta costumbre es la misma que la antigua costumbre hebrea que luego van a adoptar los israelitas y los judíos. Se circuncida al bebé, se bautiza al bebé. Miren, simplemente como tomar nota y después lo podemos volver a tratar cuando ustedes quieran. Pero qué interesante cómo se fundamentan costumbres, que si no, uno se puede poner en debates. Como hay hermanos protestantes que dicen que los católicos hacen mal en bautizar bebés, deberían esperar que crezca y cuando la criatura tenga uso de razón, sea un jovencito, que él mismo decida su fe. Y el que decida por ser seguidor de Jesús, que se bautice, y el que no, no. ¿Por qué tenemos que bautizar a un bebé que no sabe no tiene idea de absolutamente nada? A los 8 días, ni siquiera la criatura tiene conciencia de que es un ser separado de la madre. En fin, eso se estudia mucho en psicología infantil y crianza de niños. Entonces, pero acá se explica. Acá hay una base para entenderlo. A ver, vamos a dar la palabra a Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Dos temas. El primero, esto que acabas de comentar de la circuncisión al 8.º día y el bautizo de los niños ahora. Es la palabra de Dios la que le dice a Abraham cómo tiene que ser el sello de la alianza. En esa época, a la fecha, los padres bautizan a sus niños pequeños porque ellos son creyentes y quieren que su hijo participe también de su creencia, forme parte de la Iglesia Católica a través del bautismo. El niño crece y se desarrolla cuando es adulto, es libre de renegar de esa fe y pasarse a cualquier otra, pero desde que ha nacido hasta ese momento en que es libre,
de renegar o de continuar con esa fe, él está formando parte de la iglesia y con la gracia del sacramento, ¿no? Segundo tema, el tema de la tierra de Canaán. El Señor le da la tierra de Canaán que está ocupada a Abraham y su descendencia. Abraham en esa época es hebreo llamado el hebreo, ¿no? O sea, a los hebreos les da eso. Luego el pueblo hebreo tiene toda una historia, ¿no? A raíz de la escasez se van a Egipto, los esclavizan, regresan y nuevamente a ocupar la tierra que les habían dado. Pero desde el comienzo la tierra no era una tierra libre, Dios podía regalarla, porque ya la ocupaban unos hombres. ¿Quiénes eran esos hombres? Creo que eran los amorreos, no sé qué pueblo era. Los cananeos. Los cananeos, ¿no? Cananeos porque viven en la tierra de Canaán. Los palestinos son herederos o son descendientes de esos cananeos originales. No. Esto te lo pregunto porque no lo sé. No. Bueno, entonces... Buen punto porque nos sitúa en el devenir de los hechos, ¿no? Buen punto. Los palestinos son descendientes de los filisteos. Sí, ya sé que es de los filisteos, pero los filisteos a su vez... No son cananeos. De otro pueblo también, ¿no? Sí, le llamaban los hombres del mar, venían de otras tierras. Ah, o sea, eran extranjeros también ahí, ¿no? Sí, no son cananeos. Los filisteos tienen otro origen, más que seguro. Bueno, el hecho es que esa tierra que tanto la reclama Israel, que antes le pertenecía por completo a Palestina, pero las Naciones Unidas del año 48 dicen mitad, mitad, ¿no? Y ahora los israelíes están expulsando poco a poco a los palestinos, ¿no? Primero de Gaza, donde ya casi han consumado el genocidio, y también los están empujando en Cisjordania, que es la otra parte que le había quedado a Palestina, ¿no? Pero es una tierra que en el fondo no era ni de unos ni de otros. Es como el comienzo de la población de la tierra, que una familia o un pueblo llegaba a un sitio, se asentaba porque estaba desierto y lo hacía suyo. ¿Es así la historia, Manuel Pablo? Claro, siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido apropiaciones, conquistas, guerras de posesión. Siempre ha sido históricamente así. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco y en la medida en que vayan apareciendo los hechos. Como tenemos un estudio del pueblo de Dios en el tiempo, vamos a poder ir entendiéndolo mucho más, incluso con elementos bíblicos, ¿no? A ver, vamos a dar la palabra a Graciano, adelante. Gracias. Estaba tan interesante lo que estaba diciendo que ya me olvidé lo que quería preguntar. Pero yo tengo una duda también, ¿no? Si es que hay alguna información o por ahí alguna indicación de el significado de la circuncisión, ¿no? Dios coloca como condición, como sello personal de cada varón que se circuncide. Hubiera podido escoger de repente otra forma de sellar el compromiso, ¿no? Pero ¿existe algún conocimiento de qué significa la circuncisión Claro, desde el punto de vista teológico, ¿no? Creo excelente. que hay algo de eso. Sí, sí, es un Ah, excelente gracias. punto. Mira, la marca podría ser en el brazo, podría estar en el cachete, en la frente, en el pecho, como Graciano nos dice. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué en el miembro viril? Y justamente, porque es el órgano reproductor. ¿Qué mejor lugar que poner su marca y su signo de alianza que en el órgano reproductor, a través del cual van a ver
descendientes como estrellas en el cielo. Además de eso, podríamos argumentar que con tanta inteligencia los hebreos se adelantan a los tiempos porque la medida de la circuncisión es absolutamente higiénica, ¿no? Como además, digamos. Pero la razón principal es marcar en la zona más sensible, en la zona más estratégica. ¿Por qué no en el pecho? ¿Por qué no en el brazo? ¿Por qué no en la frente? No, en el miembro viril. Entonces, en el caso del varón, es la circuncisión, y en el caso de la mujer, lo vamos a ver más adelante, son unos baños, o sea, mucho más suave. Vamos a verlo más adelante. Julia, adelante. Sí, precisamente de la mujer que quería hablar. Parece que Dios hiciera sus alianzas solamente con los varones y a las mujeres simplemente como si no existieran, ¿no? Incluso su alianza es en el miembro viril, que no lo tiene la mujer, y ni siquiera hay, y siempre todo es el varón, ¿no? Y, o sea, no quiero sonar feminista, pero siempre todo es con el varón y con la mujer como que si no existiera, es mi sentido. Claro, claro, Yumi, claro, y entendamos la cultura de la época, ¿no? No es no es el día de hoy. ¿Hace cuánto sí? ¿Cómo pensaba la gente? ¿Cuál era el rol de la mujer y el rol del varón? Eso explica, porque si no, no tendría sentido. Entiendo tu punto. Augusto, adelante. Claro, hay que entender que Dios trabaja con lo que tiene, ¿no? Respeta la libertad humana en el sentido de que en ese momento el pueblo era así, ¿no? Era machista, era también un poco bárbaro, ¿no? Era la forma también incluso para conquistar, era lo normal, ¿no? Si querías ir a un territorio, tenías que conquistarlo, también en base a guerras, a peleas, ¿no? Y ahí sí mandaban a los varones a que lo conquisten, ¿no? Y cada uno tenía su función y eso no lo veían mal, ¿no? No también veían, ay, qué feministas, porque solo mandan a los varones y no mandan mujeres y niños también, no, sino que era la cultura de la época, era así, ¿no? Y Dios trabaja con lo que tiene, ¿no? Poco a poco lo va moldeando ese pueblo, lo va separando, ¿no? Es interesante cómo Dios decide separarlos de una manera no solo como decir, ya con ustedes hago mi alianza, ¿no? Sino quiere un sello físico, ¿no? Que también tengan algo que los separe físicamente, que alguien pueda darse cuenta que ellos son hebreos, ¿no? Que están escogidos y separados para Dios, ¿no? Claro, claro. Está perfecto lo que dices, Augusto, hay que situarnos en la época. Si nos salimos del tiempo, a ver, no sé si alguien más quiere participar. Entonces yo le daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán. Ahí hay gente, bueno, no me interesan, esos salen y le dejan esa tierra a ustedes. Y esa es la tierra prometida. Acá tenemos el primer concepto de tierra prometida. A ver, avanzamos. Anuncio del nacimiento de Isaac. Son dos diapositivas también. Y con estas terminamos el capítulo 17. Yo leo. Adelante, gracias, Julio. También dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella.
al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió pensando, ¿se puede tener un hijo a los 100 años? ¿Y Sara a los 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham dijo a Dios, basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Pero Dios le respondió, no, tu esposa Sara te dará un hijo a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia, como una alianza eterna. Sin embargo, también te escucharé en lo que respecta a Ismael. Lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año próximo, para esta misma época. Continuamos. Y cuando terminó de hablar, Dios se alejó de Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los demás varones que estaban a su servicio, tanto los que habían nacido en su casa como los que había comprado. Y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio, conforme a la orden que Dios le había dado. Cuando fueron circuncidados, Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13. Abraham e Ismael fueron circuncidados el mismo día, y todos los varones de su servidumbre, los nacidos en su casa y los comprados a extranjeros, fueron circuncidados junto con él. Imagínense, hermanos, esta escena. Qué duro, qué difícil. Alta cirugía sin instrumentos, sin anestesia, sin antisépticos. No hay gasas, no hay nada, nada. No hay calmantes del dolor, no hay nada. Esto va a ser luego cuando el apóstol Pablo aboga porque no se haga la circuncisión a los paganos que quieren seguir a Jesús. Y es que la mayoría no se animaban. Se quedaban en la puerta del templo, de la sinagoga donde Pablo predicaba, se quedaban en la puerta. Porque entrar implicaba que se circunciden. Y decían pistolas, me encanta Jesús, quiero escuchar de él, pero circuncisión conmigo no es. Y Pablo, inteligentísimo, convoca ese concilio de Jerusalén famoso en el año 50, ya lo que conocemos, ¿no? Aquí la relación, pero miren, qué difícil momento. Circuncidar adultos, sin técnicas modernas, que sería pues asepsia, antibióticos, calmantes, anestesias, nada, nada, nada. Una piedra contra otra más afilada, nada más. Un golpe preciso. Pero en fin. Ahora hay que reconocer esta especial habilidad de los hebreos que luego se va a seguir cultivando en Israel y con los judíos. Porque no solamente tienen esta habilidad para circuncidar, también con la comida kosher, que implica cómo sacrificar al animalito. Al animalito que van a sacrificar para que sea su comida, es una forma de sacrificar, de matar al animal, que es absolutamente cuidadosa. No es nada de las salvajadas que se pueden ver en granjas actuales, ¿no? Pero a ver, Augusto, adelante. Y también el circuncidar implicaba pérdida de sangre, inclusive infecciones, fiebre, muchas veces les da y tenían que permanecer días, ¿no? Hasta que se recuperaran, ¿no? Era un proceso
no era solo un momento, sino implicaba algo más, ¿no? Una debilidad del hombre por unos días, ¿no? Y hay algo que me llama la atención aquí, que aquí circuncidan a Ismael también. Ismael, digamos que los descendientes de Ismael no pertenecieron al pueblo elegido, ¿no? Y la marca del pueblo elegido es la circuncisión. Entonces yo me pregunto, ¿Ismael a sus hijos entonces no siguió practicando esta costumbre? ¿O no? Sí, interesante reflexión, Augusto. Y yo me atrevo a decir que no, que ya no. O sea, como ya no seguían el culto, simplemente dejaron de hacerlo, creo. Y por eso es que se pierde, porque ya la circuncisión no es un mandato por los árabes. No sé, de repente estoy hablando mal y los árabes también se circuncidan, no sé. Cuestión de buscarlo. Y se encuentra al toque, nunca me había hecho la pregunta, pero podemos encontrar la respuesta rápidamente. En el internet está todo lo que quieras saber. La pregunta directa, ¿los musulmanes se circuncidan? De repente dice sí y nos tapa la boca, ¿no? No sé si alguien lo va haciendo mientras que conversemos. A ver, ¿alguien más en esto, hermanos? Entonces ya tenemos a Isaac, perdón, tenemos a Abraham sin hijos, luego nace Isaac de la esclava, perdón, luego nace Ismael de la esclava, luego nace Isaac de su mujer, Sara, y ya se cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, es lo que estamos viendo hasta ahora. Acá Ya entramos. encontré la respuesta. Sí, Julia, a ver, adelante. Dice, sí, la mayoría de los hombres musulmanes se circuncidan, ya que es una práctica muy recomendada y casi universalmente seguida en el Islam, conocida como Qitan. Se considera un acto de purificación e higiene, así como una señal de pertenencia a la fe islámica. Aunque el Corán no lo menciona explícitamente, se basa en la tradición del profeta Mahoma y se considera parte de la fitra o los actos propios de una persona refinada. Gracias, Julia. ¿Ves? Nos sacaste de la ignorancia casi todos. Entonces sí lo hacen. Y tiene una razón clara. Recordemos que el Islam se forma a partir del judaísmo. Mahoma es un profeta del siglo VII después de Cristo. Él toma lo mejor del judaísmo, o lo que él considera lo mejor del judaísmo y lo mejor del cristianismo, para hacer esta nueva religión. No parte de cero. Él parte del judaísmo y el cristianismo que conoce en el año 7 siglos después de Jesús. Y realmente hizo una buena construcción. Los que estudian la religión del Islam comentan que es una religión muy bien estructurada. Nada que ver con la imagen que tenemos de terroristas. Esos son extremistas como puede haber en cualquier pueblo. Pero el Islam forma personas con un nivel de amor, de compromiso y de generosidad enormes. Muchos de sus principios son principios judíos y principios cristianos. A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una duda. Tengo entendido que el mismo Jesús indicó que él era el último profeta. Entonces, ¿cómo quedaría Mahoma? Porque siempre se escucha que Mahoma ha sido un profeta. No, claro, pero En ese caso, no es profeta para los cristianos, es profeta del Islam. ¿No? ¿Quedamos? ¿Está claro? ya, claro, 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 es del Islam, pero desde el punto de vista cristiano no No, estaría absolutamente siguiendo a no. Cristo. No, absolutamente no. Un no Ok, grandazo. Claro, ya, gracias. no hay que confundirnos.
Bueno, la visita del Señor a Abraham en Mamre, 2 diapositivas. Acá se pone interesante y vamos a hacer un cambio de escena. Bien bacán es esto también. Tiene que ver, adelanto, con algo que Augusto mencionó, de una visita que recibe Abraham de 3 personas. Veámoslo y vamos a sospechar inmediatamente de que por qué son 3 los visitantes y un poco el concepto de Trinidad. Pero leamos. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, le respondió. Entonces uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los periodos de Sara ya habían cesado. Por eso, ella rió en su interior, pensando: con lo vieja que soy, ¿volveré a experimentar el placer? Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor, Sara, pensando que no podrá dar a luz siendo tan vieja. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Ella tuvo miedo y trató de engañarlo diciendo: No, no me he reído. Pero él le respondió: Sí, te has reído. Gracias. Muy simpático detrás de todo, ¿no? Pero vamos revisando. Hay una serie de detalles en esta perícopa que podemos ir descubriendo juntos. Primero, el primer párrafo, ¿no? Abraham está junto al encinar de Mamré, sentado en la puerta de su carpa, y levanta la mirada y ve a 3 hombres. Pero fíjense, cuando le habla a los 3 hombres, le dice como que fuera uno: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de su servidor. Lo normal sería, si veo 3 y quiero ser tan atento: señores míos, si quieren hacerme un favor, les ruego que no pasen. ¿Se dan cuenta cómo podría ser la... Pero no, hay 3 y Abraham lo hace en uno. Entonces aquí sale esa tremenda sospecha que ya Augusto adelantó,
No sé si Augusto mismo pudieras hablarnos de esto. ¿Qué cosa hay detrás de esta figura de tres hombres? Sí, bueno, obviamente muchos padres de la iglesia hablaron de esto de la Trinidad, ¿no? Que tenía una relación con la Trinidad, ¿no? Pero es interesante que en el original, digamos, el primer Señor, por ejemplo, debería ser todo en mayúsculas, ¿no? En el sentido de que en el original es el tetragrámetron, ¿no? El Señor, ¿no? Ya cuando se utiliza el tetragrámetron está hablando de Dios mismo, ¿no? No es un ángel, sino eso es justamente lo que llamó a lo que llama a pensar, ¿no? De que aquí si se utiliza el Señor se apareció a Abraham, que ese ya ve en todo caso, como lo traducimos nosotros, se apareció a Abraham, ¿no? Junto a la ciudad de Mambré. Y en todo este capítulo hay varias veces donde el tetragrámetro se utiliza para nombrar sobre todo a uno de ellos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero hay una parte donde es clara donde los dos ángeles van o los dos personajes van a Sodoma y Gomorra y queda uno. Y ese se le menciona, a ese se le menciona como el tetragrámato. Algunas otras personas han dicho que uno de ellos es la imagen preencarnada del Logos, ¿no? Bueno, hay distintas versiones, ¿no? Pero bueno, la Trinidad es una de ellas, ¿no? Que los tres representan la Trinidad. Claro, perfecto, Augusto. Y permítame nada más un tema de sumarle a lo que ha dicho Augusto. Cuando Augusto dice bien el tetragrámaton, de repente alguno de nosotros se queda en el aire, pero les comento, no se rayen, no se asusten, ese es el nombre que reciben las cuatro letras sagradas. Por eso tetragrámaton, cuatro letras sagradas en nombre de Dios. YHWH, YHWH. Cuando se le ponen vocales, suena Yahvé, suena Jehová, Jehová, pero el nombre de Dios son esas cuatro consonantes que bien dice Augusto, el tetragrámaton. Y que nosotros, en términos modernos, referimos como el Señor. Y el Señor en mayúsculas. En las Biblias más modernas se refieren al Señor en mayúsculas, para no decir Yahvé. Y los hermanos separados, los protestantes, están haciendo lo mismo. Y en vez de decir Jehová, dicen el Señor. Y con eso aliviamos el 90% del conflicto. Qué bárbaro. Porque tú lees una Biblia y ya no dice Jehová, te sientes cómodo. Y ellos leen una Biblia nuestra y no ven Yahvé, se sienten cómodos. Y al final está bien, porque es el tetragrámaton. A ver, vamos a dar la palabra a Guillermo, adelante. Manuel Pablo, yo quería agregar a lo que dijiste de que cuando Abraham se dirige a estos tres personajes, habla primero en singular, ¿no? Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Pero luego habla en plural. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies, descansen a la zona. Mientras tanto, yo con otro para que ustedes reparen sus fuerzas. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron, está bien, puedes hacer lo que dijiste. O sea, están las dos partes, ¿no? Como que se refiere a Dios solo en primer lugar y luego a los tres. Claro, que es el Señor con dos ángeles, es la Trinidad, como dice Augusto. Miren cómo da pie para las reflexiones. Juliana, adelante, por favor. Una observación pequeña que me llamó la atención aquí en mi Biblia. Dice,
eh, le pide a Sara que prepare pan. Y acá dice, rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. O sea, aquí han puesto las tres medidas que aparecen acá en tu Biblia, equivalentes a 20 kilos de harina. ¿Por qué tanta harina? Claro, claro, quizá, ¿cómo podríamos entenderlo? Quizá para que lleven, no solamente que no va a poderse comer todo eso en un solo momento, pero que lo lleven en sus alforjas. Podríamos pensar, ¿no? Con 20 kilos de harina haces pan para 100 personas, o sea, tranquilo, o Claro, más. claro. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Bueno, me llamó la atención la cita al pan nuevamente, ¿no? Como en el caso del encuentro de Abraham con Melquisedec, que se ofrecen pan y vino como una prefigura de la Eucaristía que después se conformó, ¿no? Y que actualmente continúa. Y acá también Abraham ofrece pan, y posiblemente sea una manera simbólica, ¿no? De ofrecer lo más importante que era el alimento más importante que había, que era el pan. Yo supongo que ellos tenían, o él tenía otros alimentos que podía ofrecerles, pero justamente cita el pan, ¿no? Que tiene mucha importancia para nuestra religión, ¿no? Gracias. Claro, buena observación, claro. Igual comen carne, carne de ternero, cuajada, leche, ¿no? Pero lo que se llevan para seguir camino es pan, es como ahora, ¿no? Y un detalle que no hemos comentado, cuando el Señor le dice, el próximo año vendré y habrá nacido tu hijo, primero Abraham ríe y luego Sara, en esa segunda diapositiva, cuando escucha, también ríe, ¿no? Y con bastante picardía en el párrafo segundo de la proyección actual. Ella rió en su interior, pensando con lo vieja que soy, ¿volveré a sentir placer? Mi marido es tan viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo imposible para el Señor? Esa frase tan linda, ¿no? Que nosotros tenemos siempre. Para el Señor, nada es imposible. Es una frase bíblica y aparece acá en el libro del Génesis en el capítulo 18. ¿Hay algo imposible para el Señor? Y finalmente, cuando Sara dice, no, no me he reído, el Señor le responde, sí, te has reído. Y de ahí viene el nombre Isaac, porque Isaac significa el que ríe, el que ríe con Dios. Augusto, adelante. Sobre las tres medidas de harina, ¿no? Que valen casi 18 litros o 20 kilos casi en seco. En Lucas capítulo 13, versículo 20 a 21 dice, otra vez le dijo el Señor, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer le tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo, o sea, compara el reino de Dios con esa medida sobreabundante, ¿no? Que, que, digamos, la levadura hace que aumente, ¿no? De repente algo de eso tiene que ver esta sobreabundancia que le da de pan, ¿no? Prepara una cantidad de pan como para un festín, ¿no? Algo que representa de repente, eh, no sé, la llegada de algo maravilloso a sus vidas, ¿no? O el principio, bueno, no digamos el reino de Dios, porque no había sido completamente revelado, ¿no? En Jesucristo, pero digamos algo
que iba a cambiar sus vidas por completo, ¿no? Y celebrarlo como un festín, ¿no? Yo supongo que a eso se referirá. Excelente punto, Gus. Celebrarlo como un banquete. Creo que ese es el término, ¿no? Un banquete. ¿Qué tal banquete les ofrece Abraham? Qué generosidad, qué hospitalidad. Y recordemos que este pueblo es tan hospitalario. Tú estás cruzando una zona tan árida que ofrecen sombra, agua, refrescate los pies, comida, descansa en la sombra y en el fresco. Y lo hace, como dice Augusto, con abundancia plena. Bien dicho, ¿no? Guillermo, adelante, hermano. Manuel Pablo, por lo que veo aquí, Abraham como que ya lo conocía al Señor porque no era la primera vez que le hablaba, ¿no? Ya se le había presentado antes y había hablado con él. Por eso cuando llegan a la carpa, él inmediatamente corre y en primera persona le dice, pues, Señor, no pasen de largo, ¿no? Sino quédate, quédate para ofrecerte algo de comer mientras descansas. O sea, Abraham lo reconoce al Señor en esos visitantes, Claro, como pero bien, lo reconoce, ya se le había aparecido antes. como bien dices, el Señor se había aparecido antes a Abraham. Ya habían hablado del pacto, ya habían hablado de partir los animales por la mitad, y ya se había producido el contrato, ¿no? El pacto entre los dos, y habían pasado cosas, efectivamente. A ver, continuamos. Abraham intercede a favor de Sodoma. Ese es un pasito más todavía en, en esta historia de Abraham que estamos compartiendo. Son 3 diapositivas. Abraham intercede a favor de Sodoma. Les adelanto, ¿quién es en Sodoma? ¿Se acuerdan? Su sobrino Lot. Cuando se parten, Lot, tú anda donde quieras y yo iré al otro lado. Lot escoge las tierras que estaban de donde definen al margen derecho del Mar Muerto y el río Jordán, de la tierra de Sodoma. Entonces, intercede a favor de Sodoma porque Lot estaba ahí. Ya supimos de esto cuando leímos de que a Lot lo habían tomado prisionero en una guerra entre los pequeños reyes, como Abraham intercede para liberarlo. De ahí el encuentro con Melquisedec. Entonces acá continuamos. ¿Quién puede leer? Son 3 diapositivas. Yo puedo leer. Gracias, José. Después los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba, dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque yo le he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Acá un pequeño alto, Graciano, para que continúes. Miren el relato, ¿no? El Señor ha venido con una idea en la cabeza que es visitar Sodoma y lo dice al final para ver si es cierto ese pecado tan grave que están cometiendo. Pero entonces él piensa y dice, le digo a Abraham, ¿no? O lo mantengo en secreto. ¿Cómo ponen a Dios en un plano absolutamente de hombre? Es lo que se conoce, ya lo hemos visto antes, esa mirada antropológica de Dios.
Dios con conducta de hombre, Dios que duda y piensa como hombre, ¿no? Entonces, ¿le diré a Abraham o no le digo? Pero sí tengo que decirle, si él va a ser un hombre tan importante y su descendencia tan trascendente, ¿cómo hago algo sin decírselo? Mejor se lo dice, ¿no? En esa reflexión de Dios, como que Dios fuera un ser humano. Chistoso es. Ahora, la otra cosa, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son tales. ¿Cuál es ese pecado de Sodoma? Tengamos la pregunta y vamos a ver la respuesta juntos ahorita. A ver, continuamos, Graciela. Dos de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: Si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo: Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: Quizás no sean más de 40. Y el Señor respondió: No lo haré por amor a esos 40. Mira, ¿qué notamos, no? Es muy simpático en el fondo, y esa forma de regatear de Abraham, esa forma de negociar con el Señor, y el Señor que concede a Abraham ya 50, 45, 40. Pero detrás de esa negociación que parece propia de un mercado turco, lo que hay es una intercesión. Y ese es el sentido cristiano. Abraham está intercediendo por los otros ante Dios. Algo parecido a lo que hace la Virgen María en la boda en Caná, cuando le dice: hijo, no hay vino, hijo, se ha acabado el vino. Y le dice a los sirvientes: ustedes hagan lo que Él les indique, ustedes hagan lo que Él les diga. Esa intercesión de María, para entenderla acá, es la intercesión de Abraham. Por 50 justos que queden, ¿vas a matar a todos? ¿Por 45, por 40? A ver, vamos a terminar. Seguimos, Graciano. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió: No lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió: Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió: No la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Miren, al final, en esta intercesión, Abraham ha reducido a 10, pero ni siquiera habían 10 justos. En Sodoma no habían 10 justos. En un momento vamos a ver que son solamente Lot
su mujer y sus dos hijas. Cuatro, no llegan a ser 10. Vamos a leerlo. Acá termina el capítulo 18 y comentamos el 19. Augusto, adelante. Es interesante de nuevo aquí ver cómo de los tres personajes, dos se van a Sodoma y se queda uno al que se denomina con el tetragrametón, ese como si dijeran Yahvé, ¿no? Y este personaje que habla en primera persona como Dios, ¿no? Que podríamos considerarla una teofanía, ¿no? De Yahvé mismo, o incluso una digamos, como el Logos preencarnado, ¿no? Porque también habla de que dice, lejos de ti, lejos esté de ti, el juez de toda la tierra, no hacer lo que es justo. Entonces respondió Yahvé, ¿no? De nuevo, Yahvé y el juez, y sabemos que el juez de toda la tierra. ¿Quién es el juez de toda la tierra? De acuerdo a lo que sabemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Acaso no es Jesús? Jesús es denominado varias veces en el Nuevo Testamento como el juez de toda la tierra. Entonces, podremos hacer una conexión en que de repente era, digamos, el verbo preencarnado, ¿no? O sea, difícil de explicar, pero puede haber una relación aquí con Jesús apareciéndose a Abraham, ¿no? Sin que él lo supiera, ¿no? Sabía que era Dios, pero no sabía exactamente que era una de las personas de la Santísima Trinidad. Claro, Augusto, lo que nos quiere decir entonces, que quizá los tres no es Dios con dos ángeles, sino es la Trinidad, ¿no? Dios Padre, También o también, no, pero los otros dos no les llama, digamos, Dios, a los otros dos les llama ángeles, a los que manda Sodoma y Gomorra se denomina ángeles, pero el que se queda hablando con Abraham y negociando con Abraham se le denomina Yahvé. Eso es interesante. sí, sí, sí. Juliana, adelante. Me llama la atención un detalle que dice que el Señor piensa para sí mismo, le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer, pero al final no le dice que va a destruir la ciudad, solamente le dice, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que voy para allá para ver si de verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Y así lo sabré, pero en ningún momento le dice que lo va a destruir. Es Abraham el que dice, vas a destruir a los inocentes junto con los culpables. Es extraño. Al final sí le dice, pero es en el siguiente capítulo. Sí. Guillermo, adelante, por favor. A pesar de que según el texto no le dice literalmente el Señor a Abraham que lo va a destruir, asumimos o suponemos que Abraham sabía cómo vivía la gente en Gomorra y por eso es que se atreve a hacer toda la negociación que hace y lo que consigue, ¿no? Ya. O sea, tú dices lo que el Señor quiere confirmar, Abraham ya lo sabe, ¿no? Claro, porque como el texto no lo dice, literalmente que el Señor le dice voy a destruir a la gente de Gomorra, pero al decirle con términos tan claros, los pecados son tan graves que voy a comprobarlo yo mismo, lo cual es un poco, ¿cómo puedo decir? Eh, raro, por emplear un término más accesible, porque siendo Dios se supone que lo sabe todo, ¿no? Él sabe cómo se porta la gente aquí y allá. Por supuesto, por eso les decía que es como que le dan un carácter humano a Dios que tiene que venir a mirar y cerciorarse y comprobar, ¿no? Cuando Él está en todas partes y sabe todo. Entonces, es muy curioso. Hermanos, miren, y las 9:30 nos ha ganado la hora.
Yo pretendía pasar a la corrupción de Sodoma. Dejemos eso para la próxima, porque ahí vamos a entender el pecado de Sodoma y Gomorra, para no especular. ¿Cuál podía ser ese pecado? Ahí lo vamos a ver clarito. Hemos leído entonces, luego del breve repaso del capítulo 15, hemos estudiado el 15, el 16, el 17 y el 18. Miren, un bonito avance. No sé si alguien de ustedes quisiera plantear alguna reflexión final. Te han rayado la pantalla, creo. Sí, a veces alguien sin querer queriendo, mueve su dedito y salen rayas. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. Esta alianza que establece Dios con Abraham es la segunda. La primera la estableció con Adán y Eva, si no me equivoco, ¿no? Y después Jesús mismo establece otra alianza con nosotros, ¿no? O sea, sucesivamente hay alianzas que yo supongo que se deben a que, como ya tú lo dijiste, somos infieles, ¿no? O sea, Dios nos pide fidelidad, pero nosotros le fallamos. Entonces Él sucesivamente viene a nuestro auxilio, ¿no? O sea, así podríamos interpretar por qué ocurren estas alianzas sucesivas. Gracias. Sí, es un buen punto y creo que lo vamos a contestar poco a poco juntos, Graciano. Porque para mí, no sé, es cuestión de cada uno, cómo lo madure, cómo lo vean. Pero para mí no son sucesivas alianzas, es una misma alianza. Es una misma alianza que se renueva. Pensemos en una pareja que se casa y a los 5 años renueva su alianza. Y a los 10 años, y a los 20, 25, a los 50, como me tocó recién, renovamos la alianza. Entonces yo pregunto, ¿es la misma alianza que se renueva o son otras nuevas alianzas? Yo no me he vuelto a casar, renuevo mi alianza. Entonces, en ese pacto de Dios con el ser humano, en esa alianza del Señor con el ser humano, la alianza se va renovando y se va reforzando y se va ampliando y aclarando. Pero pienso que es la misma alianza. Pero le digo, es un tema que podemos discutir más adelante y todos con más elementos bíblicos. Pero es un buen punto. Buen punto. Bueno, hermanos, vamos a terminar la reunión con una oración final. No sé, alguien que se ofrezca.